tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Hoy, entre otras noticias, vamos a compartir lo que ocurre en Limpio. Porque una familia es visitada reiteradas veces por delincuentes. De hecho, que ahora se registró el asalto número 5. Ya no saben qué hacer para resguardarse. Llegaron al portón y yo creísima que eran clientes y me puso en el suelo, la apuntaban todo el tiempo con una pistola. La cuarta fue un intento, pero esta vez fue algo extraño. No podemos explicar por qué realmente fue tan rápido. Lo extraño fue que pedían la caña, y ellos sabían dónde estaban esa mercadería. Estaban totalmente, parecían, no sé, drogados, borrachos. Y después de un amplio y extenso debate, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley y remitió a diputados el que eleva las penas carcelarias, las sanciones para los invasores de propiedades privadas. 29 senadores votaron por el rechazo, 13 ausentes, 3 senadores. Queda aprobado y pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración. Otro tema destacado esta noche en 24 horas, las vacunas en cuarentena. Estamos hablando de las Sputnik, que en este momento todavía están en revisión después de un revés por parte de la OMS. Tiene un lote mañana de 105.000 de componente 2 y 2.000 del componente 1. Poner en cuarentena estos productos para dar cumplimiento a los protocolos de seguridad. Aguardaremos el informe para posteriormente la liberación. Una vez liberada ese lote, se procederá posteriormente a la vacunación. Bueno, dato bastante alentador en el informe COVID de la fecha, porque lo destacado en esto es que se reporta solo un fallecido por COVID y es probablemente la cifra más baja que se registra en todo el año 2021, después de momentos bastante críticos que vivió nuestro territorio. Y bueno, se llega a esta cifra en este momento. Qué importante todo el plan de vacunación que se llevó a cabo hasta ahora, por más de que sigue siendo insuficiente, cómo ya se reflejan en los números. De hecho, que estamos a prácticamente nada de no registrar muertos en nuestro país. Sí, todavía hay varios internados, porque según este último informe, hay 60 internados en sala común y 26 solamente en la unidad de terapia intensiva. Los recuperados, quienes van sumando también en número, son 145. Y el día de hoy se registran 31 positivos. Vamos a ver el detalle de la franja etaria de la persona afectada en el informe de hoy. Tiene más de 60 años el paciente fallecido, y respecto a zonas de procedencia, vamos a ver de dónde corresponde. Es de Central nuevamente. El sexo masculino. Exactamente, departamento central. Pero bastante alentador, Mercedes, el dato que señalabas con respecto a los internados. Porque de esta cifra total de 60, si restamos 26, que es la cifra de pacientes que están en terapia, estamos hablando de un poquito más de 30 internados en salas comunes nada más. Sí. 34 personas. 34, exactamente. Recuerdo que habías presentado un informe, siempre con los datos proveídos en su momento por Guillermo Sequera, que proyectaba que para noviembre más o menos tendríamos 0 fallecidos.
Y nos estamos acercando. Puede que nos adelantemos. Anticipadamente, sí. Sí, pero en el caso del reporte que habíamos señalado, noviembre, finales de noviembre, estamos hablando de 0 fallecidos y además 0 casos nuevos por día. Ajá. Son variables que, digamos, van avanzando. Si tenemos un promedio, haciendo matemática pura y dura, ¿no?, de 31 positivos por día, siempre se calcula un porcentaje del 100% que va a internación y un porcentaje que termina falleciendo. Creo que es cerca del 5% que termina perdiendo la vida de un global de nuevos positivos. Dicen las estadísticas a nivel mundial, incluso podría ocurrir que de estos 31 positivos, todos sean de casos leves y de pronta recuperación. De todas maneras, estos números siguen siendo sumamente crudos. Estamos hablando que 16.139 personas murieron en estos últimos meses y esto es muy importante recordar, sobre todo en el momento en el que tengamos la oportunidad de acudir a los centros de vacunación. Y de hecho que ese fallecido es una cifra cruda porque hay una familia enlutada. Ahora, el otro dato no menor es que hoy el hospital Ingavi del IPS amaneció sin pacientes de COVID y durante todo este tiempo 15.000 pacientes llegaron a atender, pacientes de COVID. Y lastimosamente el propio director de este centro de referencia también en la lucha contra el COVID reportaba que 1.500 pacientes se les murieron, ¿verdad? Hoy le dieron el alta al último enfermo por COVID, que de hecho también estuvo durante varias semanas en la unidad de cuidados intensivos en estado muy grave, pero pudo superar la enfermedad y hoy era el último en ser dado de alta que se recuperó de COVID solamente en IPS de Ingavi. Y así también pasa en otros hospitales en donde van anunciando que ya no tienen internados, que ya no hay internados en terapia y así sucesivamente. Si hacemos un recuento, empezaba el Hospital Nacional de Itagua, que era el punto de referencia de toda la gente del interior que no tenía más espacio en los lugares, en las cabeceras departamentales y les decían, vayan a Itagua, vayan a Asunción, vayan a Central. El primer centro que recibió a gente del interior fue el Hospital Nacional de Itagua, con un equipo médico espectacular, fantástico en cuanto a respuesta para los pacientes. Fue el primero en registrar una baja muy importante. Se sumó también el Hospital Central del IPS. Esta semana escuchamos también el reporte de INERAM, que hablaba de pacientes muy bajos en cuanto a cantidad de internados. Y ahora se suma también el Hospital Ingavi. ¿O en terapia? En terapia todavía, sí. Pero con relación a todos los números que teníamos semanas atrás nomás, es una cifra alentadora. Y uno se pregunta por qué. ¿Será que el virus está retrocediendo? En realidad hay una cantidad importantísima de gente que ya está inmunizada, que ya está vacunada, y aquellos que todavía están dudando se están autoconvenciendo de que efectivamente ese es el camino para no caer víctima de esta enfermedad. Solo faltan vacunas. Estamos hablando de que la primera dosis es importantísima y que en algún momento liberen las franjas etarias, porque hacen un llamado específico y muchos no acuden. Entonces, definitivamente, ya las vacunas y las franjas etarias tienen que liberarse y que vaya a vacunarse el que quiere, independientemente a la edad y terminación de cédula. Exactamente. Estamos viendo el último paciente en la zona del hospital del IPS. Son varios los que recibieron el alta y cuyas familias se ven bastante aliviadas también después de momentos críticos. Claro. Imagínate recibir el aviso de los médicos. Tu paciente va a terapia, tu paciente requiere este medicamento, en momentos en que incluso escaseaban en el mercado y la gente que tenía que buscar incluso en otros países. Pero qué satisfacción también para el personal médico de este hospital Ingavi y de varios otros hospitales también que ven sus pabellones totalmente liberados de personas afectadas por el COVID. Y es el momento de recuperarse. Sí. Es el momento de tomar un poco de aire, de aflojar un poco con los turnos, de compartir un poco más con la familia, porque de hecho que el personal de blanco, médicos, administrativos, limpiadores, tuvieron un año sumamente agotador emocional y físicamente. Ahora que los números bajaron, es momento de recuperar otras esencias, porque bueno, en todo caso, si volvemos a tener muchos casos confirmados, tendremos que salir nuevamente a la batalla. Exactamente, y mucho tiempo estuvieron expuestos ahí al virus, y hacer un poco la recordación, el pedido del doctor Guillermo Sequera, la próxima persona en ir al Panteón de los Héroes debe ser probablemente una enfermera cuando todo esto vaya terminando, y ojalá que eso sea muy pronto. Bueno, el tema del día, ¿qué pasa con las Sputnik? Hay una polémica bastante importante, confusa, acerca de lo que decidió la OMS, trancar un poco lo que es el proceso de aprobación a nivel mundial de la vacuna Sputnik.
se detectaron anomalías en uno de los centros laboratorios que está desarrollando la fabricación de estas vacunas para su exportación a nivel mundial. Paraguay recibió este aviso y, por otro lado, tras hacer las consultas tanto a OMS, OPS como también a los fabricantes, decidieron que el importante lote de segundas dosis que llega el día de mañana por la mañana se mantenga en cuarentena hasta tanto recibir todos los documentos que certifiquen cuál es el laboratorio de origen. Probablemente se habiliten a aplicarse estas dosis si es que no fueron fabricadas en el laboratorio en cuestión, en la fábrica en cuestión en Rusia, porque son 4, donde tienen su origen estas vacunas. Escuchemos la conferencia de prensa dada hoy por Salud Pública. Poner en cuarentena estos productos para dar cumplimiento a los protocolos de seguridad a los que siempre son sometidas todas las vacunas que llegan antes de ser liberados los lotes. La OMS informó, en primer lugar, que es una sola de las fábricas que están trabajando en la producción de esta vacuna. En segundo lugar, es este lote específico, dada esta información, este lote específico y a la espera de la documentación que aún no nos ha llegado desde Rusia. En el momento que Rusia informe el certificado de calidad con las especificaciones técnicas que se requieren y luego de comprobar la trazabilidad del origen de esta vacuna, entonces procederemos a liberar si está todo en orden. Todos los lotes anteriores han venido como corresponde y con todas las especificaciones cumplidas. Quiero también aclarar eso, lo que vale la pena para la tranquilidad de la población, sobre todo la que se inoculó con esta vacuna. Viene un lote mañana de 105.000 de componente 2 y 2.000 del componente 1. Depende del tiempo que le lleve al Fondo Ruso de Inversiones hacernos llegar la documentación correspondiente para poder tener la seguridad, como lo hacemos con todos los lotes de vacunas que están llegando. Bueno, sobre este punto, Salud Pública también echa un poco de paño frío al tema y hace la aclaración de que este revés que tuvo la vacuna Sputnik en la OMS por una cuestión de documentos tras una revisión en uno de los laboratorios no implica que las vacunas no funcionan, no implican que no protege y no implican que las personas que se vacunaron con este tipo de inoculante no van a recibir algún tipo de protección. En el peor de los casos, decían los expertos de salud pública, se estaría viendo alguna manera de completar el esquema, pero eso todavía está muy lejos, ya que en caso de que se detecte que este lote efectivamente no haya salido de esta fábrica cuestionada, se va a proceder a la aplicación a la población paraguaya, a toda esa gente que está esperando por recibir la segunda dosis, el segundo componente. ¿Quiénes serían ellos? Los que se vacunaron con la primera dosis hasta el 4 de julio. Una vez liberada esas dosis o ese lote, se procederá posteriormente a la vacunación siguiendo el calendario de segundas dosis. Nosotros tenemos previsto la llegada de una cantidad de dosis del componente 2 pendientes para cumplir con segundas dosis, y esto tenemos ahora la fecha de arribo probablemente el día de mañana por la mañana. Así que bueno, con esto que nos está informando Dinavisa, aguardaremos el informe para posteriormente la liberación y aplicación de las mismas. Nosotros con esta cantidad que ahora nos confirmaron que van a arribar a Asunción, hablamos de 105.000 dosis del componente 2, podríamos ampliar la segunda dosis a todos aquellos que recibieron hasta el 4 de julio, ¿sí? Esperando la siguiente tanda para ir completando, ¿verdad? Pero por ahora y ante esta información aguardaremos obviamente la liberación de estos lotes. En el caso que no se liberen las vacunas, ¿cuál sería el plan? ¿Se va a hacer la intercambiabilidad de vacunas? Bueno, también estamos hablando al respecto. Queremos primero tener la certeza de si se va a demorar o no esta documentación o esta liberación, y posteriormente para analizar y reencaminar lo que representaría la vacunación en estas personas. Bueno, ¿qué hacer con las vacunas Sputnik? Es en este momento tema de discusión en varios países que firmaron contratos millonarios por una gran cantidad de dosis para inocular a los habitantes, principalmente en América Latina. Por ejemplo, en Perú están pidiendo que rescindan contrato con el Instituto Gamaleya ante estas dudas que se plantean.
Pero obviamente estos pedidos tienen también intereses políticos, señalan algunas fuentes. Estados Unidos anunció esta semana que volverá a recibir turistas de unos 33 países, entre ellos China, Brasil y varias naciones europeas cuyos habitantes tenían su ingreso al país vetado completamente antes de esta medida. También les contamos el caso de Argentina, que utilizó a la Sputnik como su vacuna insignia prácticamente, con 10 millones de habitantes vacunados. Aunque previamente los argentinos podían ingresar al país cumpliendo una serie de requisitos, a partir de noviembre se les exigirá también que posean la pauta completa en cualquier vacuna aprobada para su uso de emergencia, tanto por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, como por la OMS. La Unión Europea solo permite el ingreso a su territorio de los vacunados con algún tipo de suero aprobado por la EMA, medida que solo excluye a la Sputnik, sino también al desarrollador chino Sinopharm, la vacuna preponderante el día de hoy también en territorio argentino. Probablemente se deba encontrar alguna salida para permitir que las personas vacunadas con Sputnik y también con Sinopharm tengan alguna forma de ingresar a los países después de este proceso trancado todavía por parte de la OMS. El siguiente paso es que Sputnik, el Instituto Gamaleya, se ponga al día con la revisión, con los puntos cuestionados, y probablemente esto tome un poco más de tiempo para la aprobación total de la Sputnik V a nivel mundial. Y vamos a hablar ahora de otro de los temas relevantes de la jornada de hoy, porque tuvo repercusión en distintos puntos del país, con el cierre de rutas, por supuesto, y generando serios inconvenientes en el tránsito. Estamos viendo imágenes de distintos puntos del país, donde se produjo corte de rutas o movilizaciones al costado de las rutas. Por ejemplo, estas son imágenes que nos llegan desde el departamento de Caaguazú. Gente que se mostraba en desacuerdo con el tratamiento e incluso, por supuesto, con la aprobación de un proyecto de ley que eleva las penas carcelarias para personas que invadan inmuebles ajenos. Imágenes de San Pedro. Fue una larga sesión, extenso debate en la Cámara de Senadores. Y vamos a mostrarles un poquito el proyecto de ley, qué es lo que contemplaba este proyecto de ley, que finalmente terminó siendo aprobado en la Cámara de Senadores. Y vamos a ese documento ya. Fíjense, el 21 de agosto fue presentado esto. Aquí está, el proyecto de ley que modifica el artículo 142 de la ley 3440, que modificó el artículo 142 de la ley 1160, que es nuestro Código Penal. ¿Quiénes habían presentado este proyecto de ley? Los senadores Enrique Herrera, Fidel Zavala, Giorgia Rúa, Stefan Rasmussen, Patrick Kemper, Enrique Baqueta y Fernando Silva Facetti. Exponentes del Partido Colorado, del Partido Hagamos, de Patria Querida, como así también del Partido Liberal Radical Auténtico. Pero vamos a recordar qué es lo que establece el artículo 142 del Código Penal, cuál es la sanción que se establece actualmente por la invasión de propiedad privada. Artículo 142 dice, invasión de inmueble ajeno, el que individualmente o en concierto o con otras personas y sin consentimiento del titular ingresara con violencia o clandestinidad. Bueno, lo que importa acá es la sanción, hasta 2 años o multa. Es un delito, no hay prisión preventiva, y si es uno condenado, tampoco va a la cárcel, porque solamente 2 años, y cuando uno es condenado a un máximo de 2 años, no va a prisión. Bueno, ¿y qué establece el proyecto de ley presentado por este grupo de senadores? Vamos a ver, prácticamente transcribe lo que dice el artículo 142 de nuestro Código Penal, pero acá ya existe una variación. Dice, el que individualmente o en concierto, o sea, en grupo, sin consentimiento del titular de la posesión o del dominio, no hace falta que uno sea el propietario, el que tenga el título en mano, ingresar con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años. De 2 años o multa
se pasa a 6 años. Numeral 1 del artículo 142. En el numeral 2 ya se eleva a 10 años. A 10 años. Ya se convierte en crimen. Por supuesto, si uno entra a una propiedad, causa daño patrimonial, a una zona boscosa, tala los árboles, entonces la pena privativa de libertad puede ser hasta 10 años de prisión. Finalmente, ¿cómo quedó el proyecto? Tenemos ese documento, por favor, aquí está. El que individualmente o en concierto con otras personas y sin consentimiento del titular propietario, ya no simplemente el que tenga la posesión o el dominio del inmueble, sino del titular, ingresará con violencia hasta 6 años de cárcel. Y en el numeral 2 de lo aprobado hoy, dice, cuando la invasión en el sentido del numeral anterior, es decir, el número 1, se realizará con el objeto de instalarse en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta 10 años. Decíamos que hubo un largo debate, larguísimo debate. Primero, largo debate para definir si se posterga o no el tratamiento de este proyecto de ley. Finalmente no prosperó la idea de postergación y por supuesto después empezó a debatirse sobre el fondo de la cuestión, pero más allá de los múltiples argumentos, numerosos argumentos que se escucharon sobre este punto en la sesión de la Cámara de Senadores, rescatamos el del senador liberal Abel González. ¿Por qué? Porque primero habló de que no se puede criminalizar la lucha por la tierra y después alegaba, entre otras cosas, que no debía tratarse el tema porque estamos en tiempo electoral y que podrían enojarse los ocupantes de los distintos asentamientos y que eso podría repercutir en las futuras elecciones municipales. Yo creo que tenemos que estudiar un poquito mejor, ¿verdad? Porque justamente yo creo que no es el momento también para tratar este proyecto de ley, ya que estamos también en épocas de elecciones, ¿verdad? Yo creo que ese es un motivo también que justamente juega un papel importante, ¿verdad? Ya que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Hay personas que están en esta situación, ¿verdad? Y hay presiones también, muchas presiones a partir de ese lado, vamos a decir, ¿verdad? Gente que están en los asentamientos y que tiene que llevar adelante el sufragio, ¿verdad? Yo personalmente, presidente, creo que esto sería mejor tratar después de las elecciones, ¿verdad? Y estudiar un poquito mejor también, debatir un poco mejor también, ¿verdad? Porque yo creo que hay mucho todavía que se puede mejorar, ¿verdad? Convertir en crimen, por ejemplo, es algo muy serio, ¿verdad? Y también yo no sé si nuestro sistema está preparado, ¿verdad? La parte penitenciaria, por ejemplo, para recibirle a demasiada gente, ¿verdad? Porque el hecho de que pongamos esta ley, esto no va a parar, ¿verdad? Esto va a continuar. Bueno, para el senador liberal prima lo electoral antes que un probable aspecto legal, ¿no? Bueno, vamos a ver el sentido de la votación. ¿Cuántos votaron por la aprobación de este proyecto de ley? 29 en total. Y por ahí si nos fijamos para saber un poquito cómo votó Abel González, quien dijo que debía postergarse este tema porque estamos cerca de las elecciones. A ver, vamos y encontramos que Abel González votó por la aprobación. Bueno, contradictoriamente, votó por la aprobación del proyecto de ley que estaba queriendo que se postergue. Bueno, 29 por la aprobación, 13 por el rechazo y 3 ausentes. Ahora, esta siguiente placa, uno de los proyectistas, Fidel Zavala, presentó ante el Pleno el número de invasiones ante desalojos. Y hay un número que poderosamente me llama la atención, 955 invasiones, según datos oficiales de la Policía Nacional remitidos a la Cámara de Senadores, dice. Lo que me llama la atención, en Asunción 221 invasiones.
generando. Pero en Asunción, Asunción. 221 invasiones. Claro. A no ser que se trate de la ocupación de algún lote 12x30, de algún particular. Y Bueno. eso forma parte y se ha catalogado como una invasión. Frente a 273 desalojos cometidos, Pero mira lo que es, ejecutados. Aníbal, entre Central y Asunción, entre Central tenemos tiene 211. 211. Exactamente. Se entiende, asentamientos hay muchísimos en Central. Sí, y Asunción, o sea, que tenemos el doble de invasiones solamente en 2 localidades en relación a los desalojos. Claro, y fíjense, en zonas rurales son pocos los casos de ocupaciones, de invasiones. La gente migra a la capital, ¿verdad? Claro, frente a 273 desalojos ejecutados. Esto, repito, fue presentado por el senador Fidel Zavala durante el desarrollo de este tema. Y son los lugares más apetecibles económicamente, hablando por el costo. Asunción Capital, Central, Cordillera, después Bobeca, Nindeyú, Concepción, Itapúa, Misiones y Ñembucú, 0. Pero me llama mucho la atención ese número 221, mayor incluso que Central, que sabemos dónde se concentra la mayor cantidad de asentamientos. Bueno, esto pasa a la Cámara de Diputados. Para su consideración, van a haber todavía muchos debates acerca de la importancia de elevar y convertir incluso en crimen el hecho punible de invasión de inmueble ajeno. Así como aprobó el Senado, hoy en día el que invada una propiedad privada puede ser penado hasta 6 años de cárcel en los casos leves y hasta 10 años en caso de que cometa algún daño a la infraestructura de ese inmueble o alguna que otra zona boscosa. Y también hubo un importante número de campesinos frente al Congreso Nacional siguiendo de cerca esta decisión de la Cámara Alta, principalmente representantes de la Federación Nacional Campesina. Ale Pereira ya nos cuenta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un saludo también para los compañeros y los televidentes. Y este es el movimiento ya que se tiene a estas horas aquí en la Plaza de Armas, donde hay un importante grupo de indígenas y campesinos que están apostados todavía a estas horas aquí en este lugar. Y hay que tener en cuenta que ya un grupo importante se retiró del sitio hace cuestión de horas nada más. Pero así como mencionaste, estaban siguiendo muy de cerca el tratamiento que le estaban dando en la Cámara de Senadores. Y hay que tener en cuenta también que esta mañana un grupo importante ya se movilizó aquí frente al Congreso Nacional en contra de este proyecto de ley que se estudió en el Senado y que pretendía aumentar la pena por invasión de tierras. Teodolina Villalba, una de las dirigentes campesinas, dijo en su momento que con esto se buscaba criminalizar la lucha y que el problema de tierra era algo que se viene ya desde hace mucho tiempo, y cuestionaba nuevamente que la distribución de la misma es bastante irregular. Hay que tener en cuenta que este era uno de los puntos de concentración. También, como ya lo estuvieron adelantando, se realizaron cierres en San Pedro, en Caguazú, en Misiones, en Cazapá, también en Itapúa y en Concepción. Sin embargo, ya a estas horas aquí el movimiento está bastante tranquilo. Hay varios policías que todavía se encuentran en las inmediaciones del Congreso. Sin embargo, esto disminuyó bastante, Carlos, con el correr de las horas. Inclusive estaba gente de la montada, también había varios policías apostados aquí, pero en su mayoría ya se retiraron, teniendo en cuenta también que el grupo de campesinos y el grupo de indígenas que todavía siguen aquí, o al menos que seguían en su gran mayoría, también ya se retiraron hace cuestión de minutos nada más. Así que todo se está desarrollando de forma tranquila, se podría decir, aquí en Plaza de Armas y Mediaciones del Congreso, a pesar de la aprobación de esta ley que se tuvo también hace cuestión de minutos aquí en la Cámara de Senadores. Bien, excelente. Gracias, Alejandra, por este reporte. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, noches ya. Bueno, esta gente va a volver a sus pagos, pero anuncian un regreso para el día, la fecha en la que en el Congreso, la Cámara de Diputados, vuelva a tratar este tema. Van a estar en sesión permanente, anunciaban justamente los dirigentes campesinos, para ver qué acciones van a tomar una vez que se
conozca la decisión de la Cámara de Diputados, si toma la misma decisión asumida hoy por la Cámara Alta. Vamos a estar muy pendientes a esta situación, tanto en Ciudad Capital como en las cabeceras departamentales. Y después de la pausa vamos a hablar de otra realidad también, la violencia, la delincuencia en Limpio, un negocio familiar asaltado por quinta vez. Después de la pausa. Llegaron al portón y yo creísima que eran clientes y me puso en el suelo, la apuntaban todo el tiempo con una pistola. La cuarta fue un intento, pero esta vez fue algo extraño. No podemos explicar por qué realmente fue tan rápido. Lo extraño fue que pedían la caña, y ellos sabían dónde estaban esa mercadería. Estaban totalmente, parecían, no sé, drogados, borrachos. Seguimos informando en 24 horas. Vamos a hablar ya con Raúl porque él nos va a contar más detalles sobre este accidente de tránsito en el que en la peor parte se llevó una joven. ¿Cómo se encuentra hoy en día? ¿Cuál es la denuncia que tiene para presentar? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes, a todo el equipo de 24 horas. Y tenemos que hablar acerca de este grave accidente. ¿Por qué ya lo catalogo así de manera grave? Porque el conductor hizo dos infracciones gravísimas. Primero, pasar la luz en rojo y también estaba en estado etílico. Estamos aquí nosotros con una de las afectadas. Ella iba conduciendo este vehículo y lastimosamente les toca pasar por esta situación. ¿Qué tal? Buenas noches, es una forma de saludar nada más. ¿Qué tal? Buenas noches. Y sí, la verdad que es un lamentable hecho porque nosotros como ciudadanos tratamos de cumplir las leyes y seguimos las leyes y vienen otras personas a perjudicarnos de alguna manera, más emocionalmente esta vez que nada. ¿Esto cuándo sucedió y a qué hora aproximadamente? Sucedió el sábado de la madrugada, ya sería domingo más o menos a la 1 de la mañana. ¿Y hoy ustedes accedieron a las imágenes del circuito cerrado? Sí, recién entré ayer a la tarde y hoy pudimos acceder al circuito cerrado y así ver realmente y que nos crean más que nada, ya que no nos están haciendo caso. ¿Qué fue lo que les dijo esta persona después del accidente? Porque se ve que él baja, está más pendiente de ver qué le pasó a su vehículo que a ustedes. Más que nada, él no fue la primera persona que se acercó a mí, fue otra que me avisó que iba a llamar al 911, entonces yo inmediatamente entré en la confusión, el airbag que estaba por mi cara, intenté buscar mi celular que voló, le llamé a uno de los familiares, a uno de nuestros familiares, que para que me ayude, porque nadie me ayudaba al bajarme del vehículo. Yo pedí que se me ayude porque yo me di cuenta de que Lucía estaba sangrando mucho, estaba bañada en sangre. ¿Lucía es tu hermana? No, Lucía es mi cuñada, sí. Y yo me bajé a pedir ayuda, nadie me ayudó. Él se bajó y lo primero que me dijo fue que quién le iba a reparar su daño, que la culpa tuvo el semáforo, que él no tuvo la culpa. Y nunca me preguntó si estaba yo bien, si todos estábamos bien. Yo que en todo momento te quiso echar la culpa a vos. De alguna manera sí, pero lo que quería era excusarse más que ayudarme, ¿entendés? Y lo que yo quería era que me ayuden, ni siquiera tenía tiempo de escucharlo porque yo necesitaba que a mi cuñada se le lleve al hospital porque yo ya veía que estaba bañada en sangre y nadie me hacía caso. Llegó la policía y en vez de ayudarme a mí, le ayudaban a él y le decían que coma algo, que tome agua para que baje el alcohol, me imagino. La policía le dijo eso a la persona que les chocó. Así es. Y yo pedía que la patrullera o alguien que me pueda ayudar, que le lleve a mi cuñada al hospital y nadie me hacía caso. Me decían, espera un ratito, tal cosa. Espera un ratito, vamos a mover los autos de la vía pública. Y mi cuñada se estaba desangrando literalmente. Ahora, ¿de qué comisaría fue que intervino ese accidente? 22, la comisaría 22 de La Mauta. ¿Y después esta persona no se contactó nuevamente con ustedes? Después de lo ocurrido, no, ya no. Ya no sabemos de él nada y necesitamos saber. Necesitamos que se haga responsable. ¿A él se le hizo el alcotest? Sí, a los dos nos llevaron a hacernos la prueba del alcotest, en la cual él salió positivo.
y yo negativo. Bueno, estamos también acá con familiares para que nos puedan comentar la situación por la cual están atravesando. Ustedes están un poco asustados todavía ante esta situación porque no se esperaban ese llamado. Y sí, antes que nada, yo como mamá, esa noche no supe, hasta ahora, no puedo dimensionar que me intentaron arrancar a mi hija de mi lado, con una irresponsabilidad de un borracho al volante. Y encima le omite la omisión de auxilio. Y el Ministerio Público se niega a investigar el hecho punible de omisión de auxilio. Yo no le pido al Ministerio Público que me investigue la lesión, ni el daño, ni el perjuicio. No le estoy pidiendo eso al Ministerio Público. Solo le pido el hecho punible de omisión de auxilio. Y se niega rotundamente a investigar, porque dice que es de persecución de instancia de la parte. Ella considera que la omisión de auxilio, la fiscal Karen Chaparro, no constituye omisión de auxilio porque el borracho que estaba ahí esa noche no se fugó, estuvo ahí. Por eso dice que no ocurrió omisión de auxilio. Y dice también desde su escritorio, porque nunca preguntó ni siquiera por la salud de mi hija, la fiscal, dice que ella no estuvo en peligro de muerte. ¿Cómo ella ni siquiera sabe qué lesión tuvo? Es una niña de 18 años que está destinada a vivir con una cicatriz desde el párpado hasta la punta de la frente, por culpa de un irresponsable. ¿Ustedes saben quién es esta persona? Tenemos el nombre porque con el acta de la policía, ¿verdad? Que todos fuimos identificados ahí. Pero más nada, la policía ayudó al borracho a bajar su nivel de alcohol en la sangre y el Ministerio Público le ayuda al borracho a no investigar la omisión de auxilio. ¿Se puede decir el nombre de esta persona? Del conductor Ezequiel Marcelo Suárez, de 41 años. Es más, si quieren les puedo mostrar la foto también de la persona. Pero hasta el momento no se hace responsable, no se comunicó con la familia. Nunca se apersonó a preguntar siquiera, ni en el momento del accidente, preguntó siquiera si cómo estaban los heridos, si él podía ayudar. Jamás, ni siquiera se ofreció para, qué sé yo, para que venga a decirme, bueno, te ayudo a alzar a tu hija, a llevar al hospital. Ni siquiera le pido dinero. Ahora, ¿cómo se encuentra tu hija? Y también si se podía facilitar la foto de repente del conductor también. Sí, le vamos a facilitar. El estado actual de salud de Lucía, psíquicamente en primer lugar, ella está muy dañada. Ella está llorosa, depresiva, no quiere que nadie la vea. Es una herida enorme que tiene en la cara. Otro, le duele todo el cuerpo porque está totalmente golpeada. Cada 2 días recurrimos al sanatorio porque aparecen signos de alarma. Mareos, náuseas, vómitos, intensos dolores de cabeza. Incluso ella no puede pararse porque le da mareos. Así mismo, ella tiene mareos, tiene malestares, que son los signos de alarma que todavía no ha desaparecido. Estamos latentes todavía con eso. Y esa es nuestra situación. Estamos pidiendo que el Ministerio Público investigue el hecho punible de omisión de auxilio. Nada más. ¿Se sienten ustedes impotentes al ver todo esto? Porque ellas estaban yendo tranquilamente, una persona que no tomó las precauciones, le dio para manejar, haciendo todo esto, quebrantando la tranquilidad de la familia. Así mismo, un borracho en el volante que viene y prácticamente destroza nuestras vidas, porque la vida de Lucía no va a volver a ser lo mismo, de tener un rostro perfecto, va a tener que lidiar toda su vida con una cicatriz. Ella quedó marcada gracias a un borracho en el volante. Y esa es nuestra sociedad actual. Muchas gracias y mucha fuerza para la familia. De esta manera, entonces, le vemos a la persona afectada de que se encuentra muy mal luego de este percance por un irresponsable, porque dio positivo al alcotés, también pasó el semáforo en rojo y de esta manera la familia se encuentra muy consternada ante esta
situación, ya que todavía ella no puede caminar bien, le da mareos, sigue asustada por este hecho terrible, como se puede observar en imágenes de circuito cerrado, compañeros. Clarísimas. Acá tenemos la fotografía. Sí, estamos ya también mostrando la fotografía, Raúl, del joven involucrado, quien dio positivo a la prueba de alcotés, cruzó el semáforo en rojo. A tener en cuenta que la joven hizo el giro a la izquierda porque la flecha sí lo habilitaba, la habilitaba a hacer el giro a la izquierda. Sin embargo, él no respetó el semáforo, siguió recto e impacta con esta joven que hoy día tiene lesiones y podemos ver inclusive en imágenes. Gracias, Raúl. Un placer, hasta luego. Vamos a hacer el seguimiento a este caso, sobre todo para conocer cuál es el estado de salud dentro de los próximos días de esta joven y cuál es la respuesta que está dando la Fiscalía en relación a esta investigación. No vamos a dejar este tema porque vamos a hablar acerca de la intolerancia al volante, que es una tremenda enemiga de la seguridad vial. Alexis Saveiro tiene más detalles sobre esta historia. Buenas noches, bienvenido, Alexis. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, saludo a vos, a los compañeros y a los televidentes. Y en este caso muy específico que también involucra a conductores llamativamente, pretende uno de ellos aplicar o enseñar, entre comillas, las leyes de tránsito, corrigiendo a otro, porque esa es la expresión que utilizó en todo momento el agresor, porque arremetió de manera violenta y brutal contra el conductor de una motocicleta que iba acompañado de su novia. Episodio que ya se produce sobre Eusebio Ayala. Él le endilga, hablamos del conductor del vehículo que veremos en instantes en imágenes, cierto incumplimiento de las normas de tránsito, situación que evidentemente fue desmentida por el conductor de la motocicleta, porque en ningún momento él cometió imprudencia alguna, sostiene. Pero atención, primero vamos a escuchar y a observar este episodio que se producía sobre la calle Rodríguez de Francia y Brasil, ya cuando inclusive bastante ofuscado insiste él en corregir a su víctima, en este caso intenta también agredir a la novia de este. Esto ocurría 2 días atrás. Al pedo, hermano, firma todo lo que quiera acá, está mi documento también si querés. Pero ¿por qué lo que le hace eso? Mira, está sangrando. Están en pedo y desubicados. Vienen andando kilómetros. Pero no por eso vos le vas a hacer eso. Pino, tiene educación vial. Alguien le tiene que educar. Y por eso le vas a pegar. ¿Por qué no denunciar nomás? Porque corrió el idiota. Porque corrió. Desubicado de mierda. Vos lo que vas a correr. Siempre vas a encontrar uno más loco que vos, pero tú. Dale acá. Bueno, Gamaliel Biglia es la víctima. Él y su novia vivieron momentos de terror cuando inclusive ya era inevitable que este recibiera un golpe a la altura de la cabeza que le dejó laceraciones sangrantes, inclusive un moretón en el rostro. Y es la clara evidencia de una intolerancia llevada al extremo por, hablamos en este caso de una imprudencia que él no cometió. Al parecer, el agresor estaba motivado por el consumo de bebidas alcohólicas o de algún otro estimulante, a juzgar por su forma de actuar. Nosotros conversamos con la víctima y él nos relató el paso a paso, el previo, el durante y el después de la agresión que fue denunciada posteriormente ante la Comisaría Tercera de Asunción. Nada, me cerró el paso y yo me quedé ahí, yo estaba tranquilo todavía y se baja con un palo, me dice no sé qué cosa y agarra y me pega. Yo tenía el casco todavía puesto y nada, mi casco tengo ahí, está partido, el vidrio y demás está todo roto. Y yo cuando pasa eso, mi miedo era que le peguen a mi novia, de que él le pegue. Y me bajé de la moto y
Cuando me bajo de la moto, él patea mi moto. Se rompieron algunas cosas y yo ahí ya me puse nervioso. Y ahí es donde yo me voy y con el casco pego su auto. Claro, ya una reacción a la acción del hombre. Sí. Y nada, después ya es lo del video, que me pega por la cabeza, nada más que le va a pegar a mi novia. Yo ahí le dije que el problema era conmigo, que no era con ella, que no le meta a ella. Y el tipo me dice, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Me vas a pegar, pío? Y en el video no sé, pero a mi parecer, yo cuando vi el video, llegué a la conclusión de que el tipo quería que yo reaccione, cosa que yo... Te incitaba a que sí, reaccione, sí. Yo me aguanté lo más que pude para no hacer nada y recibí todo eso y después le dije, bueno, ya está, perdón, me humillé pidiéndole perdón para que pase y no pasaba, me seguía pegando. Yo, gracias a que tenía mi campera que tiene protecciones, no me pasó nada. Yo puedo mover mi brazo porque mi brazo fue donde yo más recibí los golpes. Bueno, de este modo, Gamaliel Biglia nos relataba ese difícil momento que le tocó atravesar en compañía de su novia cuando iban a bordo de la motocicleta. Si bien en la secuencia ustedes podrán observar que se puede notar plenamente también el número de placa del automóvil, esta información fue contrastada por la Policía Nacional y este vehículo se encuentra a nombre de la empresa que importa esta marca específica de vehículos. Por lo tanto, a través de ella también se pretende llegar al sospechoso de haber realizado o protagonizado esta escena de extrema violencia. Si bien podemos observar su rostro, también apelamos a nuestros televidentes a que puedan identificarlo, pues la denuncia ya fue radicada ante la mencionada dependencia policial, es decir, la Comisaría Tercera de Asunción. Carlos, compañeros. Bien, excelente, Alexis, gracias por este completo reporte. Buenas noches, hasta cualquier otro momento. Hasta luego. Hasta luego. Y precisamente algunos estudiosos señalan de que el miedo, el estrés y la poca empatía con el otro conductor, vehículo o motociclista son las emociones que genera estar precisamente en las rutas conduciendo un vehículo. Una situación que lamentablemente con este tipo de eventos se repite y pone no solamente en peligro al ocasionar un accidente, sino también a veces termina en encontronazos físicos, una situación que hay que tratar de poner paño frío, porque incluso en algunos casos hubo la aparición de armas y ataques violentos con hechos de sangre. Luis Acosta, junto con su padre Bernardo Joaquín, candidatos a la intendencia y la concejalía del distrito de Itacurú en el Alto Paraná, están prófugos de la justicia. Fueron imputados por homicidio doloso y son sindicados como presuntos responsables de haber asesinado al candidato a la concejalía también de la ciudad de Itacurú por el Partido Colorado, Carlos Aguilera. Pero desde la clandestinidad, el intendentable Luis Acosta compartió un audio con sus seguidores y escuchen, habla de una justicia poco creíble y que su lema es vencer o morir y que seguirá por acceder a la intendencia de Itacurú. Ahí está el cambio verdadero. La lucha de Luisito Acosta no se vende, no se alquila. Yandelo Vitajina la Yandelema, vencer o morir como paraguayos de bien. Fuerza compatriota itacurense a depositar nuestro voto por garantía y públicamente, porque ya igual de justicia va a ser por manejaña en esta Paraguay. Pero vos hoy estén de queridos compañeros y compañeras, y vamos a aclarar todo lo sucedido. Vamos a ponernos a disposición de la justicia para que haya justicia. Así que los compañeros, la candidatura de Luisito Acosta sigue firme. A ni que paite duda, allá yo paite que ya vota. Ya yo acompaña paite que cuña caray completo. A ni que ya pisacati cuentos oye a Perú. Y ande ya yo cualo ya con más de 5 años de lucha de Perú.
Fuerza a los compañeros, hasta la victoria siempre. Decía uno de sus seguidores, mientras que Luis Acosta decía, muy pronto volveremos a estar juntos, supuestamente desde la intendencia ya del distrito de Itacri. Hay que recordar que puede ser perfectamente electo desde la clandestinidad el próximo 10 de octubre, día de las elecciones municipales. Sin embargo, el problema con Luis Acosta será el día en que tenga que asumir el cargo. Comercio fue asaltado demasiadas veces, 5 para ser precisos. La última vez inclusive con armas de fuego redujeron a quienes estaban atendiendo en el lugar, le generaron unos minutos de terror y se llevaron todo lo recaudado. Por quinta vez el comercio de Doña Flor y su familia es asaltada. Cerca de las 20 horas del miércoles último, 3 delincuentes llegaron hasta el autoservice ubicado al costado de la Ruta 3, a la altura de la ciudad de Limpio. Aprovecharon el ingreso de algunos clientes para irrumpir, reducir a los presentes y alzarse con toda la recaudación. Llegaron al portón y yo creísima que eran clientes, entonces le dije al muchacho, ¿tú qué, muchacho, te puedes sacar? Y se sacó, pero al sacarse ya vino, atropelló en la puerta y entró. Y ella ya me quedé así en la luna porque no sabíamos qué hacer. Y me puso en el suelo, entraron, rebuscaron entre las cosas, hicieron un desastre, los cajones, la plata, lo que ellos pedían, la plata. Me tocaron todo para ver si tenía. Y después mi marido se fue corriendo para el fondo. Él tampoco no tenía nada. Y le apuntaban todo el tiempo con una pistola. Había un cliente que le echó también para abajo. Y no podíamos hacer nada. Y después ya que no consiguieron plata, porque realmente ya no teníamos nada, había cigarrillos, llevaron, ponerle que 5 o 6 gruesos de cigarrillos, y después lo extraño fue que pedían la caña, y ellos sabían dónde estaban esa mercadería, se fueron directo, agarró y salió. Eso fue lo extraño, no sé. Estaban totalmente, parecían, no sé, drogados, borrachos, pero estaban así. Fuera de sí. No uno se sacó el kepis, tiró, sacó la tapaboca. Yo le miré así, pero no sé si hablaban en castellano, en portugués, porque no se le entendía. No sé, yo estaba muy nerviosa, no le entendía, pero estaban acá gritando. Y después ya iban a salir. El muchacho en su mochila metía todo lo que podía. Y la quinta vez que ya la cuarta fue un intento. Intentaron, pero gracias a Dios no pudieron. Pero esta vez fue algo extraño. Ni nosotros no podemos explicar porque realmente fue tan rápido. Y el otro me tenía el arma en su cabeza y me atajaba acá. Y en un momento te empujaba, te jalaba del brazo. Y sí, era realmente traumático, ¿verdad? Realmente sí. Los delincuentes llegaron a bordo de un automóvil tipo Vitz de color azul oscuro, que según informaciones fue robado horas antes del barrio Recoleta de la capital. Sin embargo, hasta el momento no se reportó el abandono de ningún vehículo con esas características. Vamos con más información. Contarles que 2 delincuentes asaltaron la sede de la Fundación Paraguaya, ubicada en pleno centro de la ciudad de Luque. Los ladrones se alzaron con cerca de 30 millones de guaraníes, producto de cobro de préstamos de estos microemprendedores que acuden al hogar justamente para pagar su deuda. Esto acontecía en Luque.
Los delincuentes se alzaron con cerca de 30 millones de guaraníes en efectivo. En imágenes de circuito cerrado del local de la Fundación Paraguaya en Luque, se observa como uno de ellos, de campera color beige, llegó haciéndose pasar por cliente. Seguidamente su cómplice, de campera roja, desenfundó su arma y dio la voz de asalto. Ambos redujeron al guardia de seguridad y ya en el interior le despojaron de su arma para luego ir al sector de la caja, de donde retiraron el dinero producto del cobro de préstamos del miércoles. Y nosotros recibimos la alerta a través del sistema 911, siendo 08 o 10 horas aproximadamente. Patrullero acudió al lugar encontrando al guardia de seguridad, que manifestó que 2 sujetos ingresó al local como cliente y en un momento dado uno de ellos quitó un arma de fuego, encañonándola al guardia y despojándola de su arma de fuego que tenía puesto por la cintura, ingresando directamente donde se encontraba el cajero y pidiéndole la bolsa de dinero que tenía en su oficina y que tenía que estar retirando el día de la fecha gente que lleva la recaudación del día. En una de las imágenes del interior se observa que uno de los malvivientes hasta revisó la billetera de una de las mujeres buscando algo más que robar. Nadie fue herido, según el encargado. Creo que no estamos ajenos también a la realidad actual, ¿verdad? Que está viviendo prácticamente toda la población paraguaya, ¿verdad? Y bueno, detalle, pasó todo muy rápido realmente, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que ingresaron 2 personas, fue todo bastante rápido, preguntaban solamente por el dinero, y bueno, entró uno de ellos, fue hasta el fondo, entró en caja y bueno, de ahí llevó el dinero que había, ¿verdad? A Dios gracias, todos estamos bien, a ninguno de los colaboradores salió lastimado. Nada, Dios gracias. ¿Al guardia quitaron el arma? Sí, el guardia manifestó que le quitó el arma y llevaron eso. Un comerciante de la zona lamentó los constantes robos y asaltos que ocurren en pleno centro de la ciudad. Demasiada inseguridad por la ciudad. Acá en Luque, por ejemplo, demasiada inseguridad. Por todos lados, por todos los barrios. Y justamente esta mañana fue el asalto de la fundación. Lo que pasa es que la gente que estaban ahí enfrente vinieron todos acá, se refugiaron acá. Y ahí nosotros pillamos, nos dimos cuenta que era el asalto. Y la chica que estaba ahí enfrente se dieron cuenta porque sacaron armas de la cintura. Y ahí ellos se dieron cuenta que era un asalto y corrieron todo para acá. Los asaltantes escaparon a bordo de una motocicleta. Agentes de investigación de delitos y la comisaría tercera de esa ciudad analizan las imágenes para dar con los mismos. El abogado Diego Lanzac está imputado y procesado por presunta sextorsión. Actualmente tiene arresto domiciliario, pero en las últimas horas la Fiscalía y policías antisecuestros le allanaron la casa donde justamente está cumpliendo el arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque los investigadores fueron alertados de la reimpresión y reactivación del SIM card o del chip, del número desde el cual se crearon los perfiles falsos para hostigar o extorsionar a la denunciante. Los policías tuvieron que intervenir en el departamento donde se encontraba Diego Lanzac para rescatar diferentes aparatos electrónicos ante la posibilidad que la reimpresión o reactivación del mismo número desde el cual se hizo presuntamente la extorsión pudieran haberse borrado elementos probatorios. Sabemos bien que toda la información generalmente la gente guarda en la nube, en el iCloud, y lo que nosotros buscamos justamente es evitar que se pueda frustrar la investigación. Asimismo también el Ministerio Público creyó conveniente y bueno, en base a esas sospechas fundadas, fuimos a acompañar al Ministerio Público para realizar el allanamiento, donde incautamos justamente el equipo celular y el SIM card que fue reimpreso. También incautamos unos equipos de router, unas memorias de almacenamiento electrónica, unos pendrive y algunos equipos informáticos. Asimismo, justamente ese era el temor del Ministerio Público. Realmente nosotros hablamos con el fiscal Delfino y el fiscal Delfino entendió bastante bien la situación y también él dijo que lo mejor que podíamos hacer es justamente evitar de que se puedan borrar evidencias que estaban en el iCloud en la nube. Es por eso el operativo de ayer, ¿verdad?
Comisario. Ahora, lo que no podemos confirmar a este momento es que realmente se hayan borrado no evidencias. Eso realmente lo vamos a saber apenas podamos hacer una pericia sobre el dispositivo para saber si se pudieron o no haber manipulado, ¿verdad? Eso nos va a llevar seguramente algunos días. Y de comprobarse precisamente que hayan sido borradas esas pruebas que se encuentran en la nube, la situación del abogado Diego Lanzac evidentemente van a complicarse y probablemente la Fiscalía le atribuya algún otro hecho punible. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenida aquí al bloque de economía en 24 horas. ¿Se podría dar una cuarta suba en lo que va del año del precio de los combustibles? No sería descabellado pensar esto, más todavía ante la crisis que se vive en los ríos Paraná y Paraguay con respecto al nivel de las aguas. Hoy en día se está aguantando, se está conteniendo una posible suba según datos de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles, Cadipac. Y vamos a ir a la placa justamente para entender más la situación. Paraguay, o el río Paraguay en este caso, ha bajado, hoy amaneció en 0.55 metros, un nivel sumamente bajo. Y para la suba o no de los carburantes va a ser determinante el nivel de los ríos. Las barcazas hoy en día están llegando con menos carga ante la bajante. Si el nivel sigue descendiendo, la suba de combustible sería inevitable, según representantes de Cadipac. A la siguiente placa, por favor. A lo que les decía, a menor nivel de ríos, mayor costo de fletes, evidentemente. El costo de fletes es lo que hoy en día está jugando ese papel preponderante. Antes de la bajante desembarcaban unos 3 millones de litros de combustible, para que ustedes tengan un promedio. Hoy en día desembarcan entre 1.8 y 2 millones de litros de combustible con suerte. Así es que hay una bajante muy importante con respecto a lo que antes podía llegar a nuestro país, y esto es lo que, reitero, puede determinar una cuarta suba definitiva en el año, o una cuarta suba en realidad de los carburantes. Esto está allí y tenemos que evidentemente permanecer pendientes ante la situación. Vamos a hablar también del mes de agosto en cuanto a importaciones, el mes más dinámico a pesar de la crisis hídrica y también evidentemente del golpe del impacto económico del COVID-19. Vamos a la placa, ¿les parece?, para hablar de las importaciones registradas el mes pasado. Las importaciones han generado en agosto un ingreso de divisas por 1.146 millones de dólares. El aumento fue del 11.8% con respecto a agosto del año pasado, es decir, tuvo una escala interanual de casi el 12%. La siguiente placa, y seguimos hablando de la misma situación, sí, el mayor incremento interanual en importación de vacunas para medicina humana por un valor de 22.5 millones de dólares, esto siempre hablando de agosto del año 2020 a agosto del año 2021. También un incremento en importación de máquinas para el procesamiento de datos, esto en 26.3 millones de la moneda norteamericana. Gasoil, también un incremento, una importación por un total de 64.3 millones de dólares también. Las naftas, 29.9 millones, casi 30 de la moneda americana. Neumáticos también han presentado una suba, totalizando 17 millones de la moneda extranjera. China, Brasil y Argentina son los principales mercados de donde se importan estos y otros tantos productos. Así es que es muy importante que Paraguay siga generando también divisas en cuanto a esto y se siga nutriendo de elementos de necesidad. Y vamos a cerrar el bloque de economía hablando de un dato muy, pero muy preocupante, que viene de la mano, evidentemente, de la crisis instalada por la pandemia del COVID-19. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha revelado que Paraguay es el número 1 en el ranking de informalidad en toda América Latina. Esto tiene que ver con aquellas personas que principalmente se vieron afectadas por la crisis de la pandemia, que han perdido su trabajo y se han lanzado al emprendedurismo. Tenemos la gráfica, sí, para mostrar detalles. Paraguay lidera hoy el índice de informalidad con el 91% de su fuerza laboral, según la OIT,
que está excluida del sistema previsional. La crisis del COVID fue determinante para esta cifra, como les decía. Argentina, nuestro vecino, está en el segundo lugar con el 82% de trabajadores informales. Luego en la lista están México y Perú, que llegan al 81% de tasa de informalidad laboral a nivel país. Así es que es muy preocupante este dato realmente y ojalá que haya una pronta recuperación para que la mayoría tenga el acceso a un trabajo seguro. Muchísimas gracias por la atención de cada noche. Hay una breve pausa y luego más noticias. Bueno, nuevamente tenemos que reportar accidentes debido a que la gente maneja alcoholizada. Y vean este circuito cerrado que corresponde a un percance ocurrido en la ruta entre Luque y Areguá. Muestra la forma en que un efectivo de policía de la zona de identificaciones es responsable de este percance que se dio en horas de la noche. Lastimosamente esto ocurría sobre la ruta Las Residentas, pasó al carril contrario este violento choque entre dos vehículos. La conductora del auto que fue embestido quedó con heridas. El responsable es el oficial de policía Francisco Javier Molinari, de 50 años. Dio positivo a la prueba de alcoholemia, gravísimo realmente, y por más de que esté en un tiempo libre de su horario laboral, igualmente no da el ejemplo este agente de policía. Escuchemos lo que señalaba el comisario Jorge Piñanes. Sí, sufrió lesiones, fue atendida en el hospital de acá de Luque, sin ninguna gravedad. Lesiones leves, digamos. Lesiones leves. Ahora se habla, comisario, de que el conductor aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol. El procedimiento amerita muchas veces para realizar a los conductores para tratar de saber, ¿verdad?, las condiciones en que se encuentra la persona. Efectivamente, se realizó la prueba de alcotest donde arrojó positivo. ¿Cuál fue la graduación? Y 0,80. ¿Y ahora cuál fue la disposición para con él? Bueno, eso ya depende ya del Ministerio Público. En su momento a lo mejor va a ser llamado a una declaración y ya depende del Ministerio Público algunas actuaciones que puedan realizar. ¿Él pudo mencionar algo, alegar algo en su defensa cuando ustedes intervinieron también? No. Como cualquier otro conductor, manifiesta que estaba dirigiéndose con dirección hacia Areguá y la otra persona también, y ahí tenemos que ya realizar algunos estudios accidentológicos para darle una exactitud del hecho. Bueno, terrible realmente, y recordemos, 0,80 es el nivel en que dio positivo este agente de la policía. Recordemos los niveles de gravedad y sobre todo su riesgo para la circulación en las rutas. Si uno no tomó alcohol, obviamente riesgo nulo y dominio pleno de las facultades. 0,3, nivel de dificultad moderado en el tráfico, disminuyó la capacidad de atender las situaciones de peligro, nivel de riesgo bajo. Hasta, desde en realidad 0,5 es el nivel moderado a severo, nivel de riesgo alto, y 0,8 es el registrado por este oficial de policía, es un nivel de dificultad severo, la motricidad se ve afectada, se retardan los movimientos, aparece una sensación de euforia y confianza al volante, manejo agresivo y temerario por impulso sin razonar, nivel de riesgo alto en este sentido, y así sucesivamente hasta ver niveles mucho más preocupantes, como por ejemplo crítico, no conduzca, en donde el cuerpo ya no reacciona ante las alertas o ante algún tipo de peligro que se da en las rutas. Estos son los niveles y obviamente la Fiscalía deberá tomar cartas en el asunto, en este caso de este oficial de policía responsable de este accidente. Agregamos un dato acerca de lo resuelto hoy en el Senado. Hoy se debería tratar esta modificación a la ley de tránsito acerca de la realización de los controles. Bueno, por decisión de la mayoría se decidió postergar este tema por 15 días, pasó a comisión y finalmente en 15 días se deberá tratar la eliminación o no de los controles aleatorios en las rutas. Dicen los expertos, la única forma de frenar a la gran cantidad de borrachos al volante. Ingresaron delincuentes a una institución educativa en la zona de Ñembú. Se robaron algunos artículos muy importantes para esta escuela, como por ejemplo un aire acondicionado
y no es la primera vez que ingresan, de hecho que ya lo hicieron en reiteradas ocasiones. La Escuela Básica 5589 San Juan Bautista de la ciudad de Ñemby recibió la desagradable visita de delincuentes, quienes ingresaron por el techo hasta el aula principal y se terminaron llevando el aire acondicionado de los estudiantes. Los profesores, los directivos lamentaron este terrible episodio. Mínimo 5 veces en lo que va del año. La primera vez entraron en la oficina de la dirección buscando, yo calculo que computadoras, impresoras, cosas por el estilo, porque a nosotros la Conatel nos había donado y las cajas estaban acá en la oficina, pero las computadoras yo no dejo acá, ni la impresora, nada de valor yo no dejo acá, justamente temiendo esto, ¿verdad? Y yo digo que entraron a buscar eso porque rompieron también el techo, la puerta, la reja, la puerta, y ahí sí hicieron destrozos. En esa oportunidad llevaron 2 cajas de tapaboca, porque para eso nomás no creo que entren, ¿verdad? Llevaron un pack de jabón de coco, llevaron un pabellón nuevo que habíamos comprado este año. Eso llevaron, un equipo de sonido. Y en esta ocasión, directora, el mismo modo operandi entrando por el techo. El mismo modo porque entraron por el techo. Entraron por el techo, destecharon y llevaron el split. Uno de ellos, el otro dejaron, entonces yo con los profesores bajamos para guardar, ¿verdad? Porque en otra vez, la segunda vez que entraron, intentaron llevar los compresores que estaban afuera, ¿verdad? Llevaron los caños de cobre, eso cortaron todo, llevaron. El compresor se salvó porque dentro había sido que había un nido de avispa. Entonces cuando se movió la avispa les picaron, qué sé yo, ¿verdad? Y dejaron el compresor. Entonces guardamos también los compresores, ¿verdad? Pero me dijeron, el split, ¿para qué vas a sacar? Eso no se va a llevar, eso ya no sirve, el compresor no sirve. Pero evidentemente que no, ¿verdad? Evidentemente que igual. Y llevaron y entraron justo en la sala donde está, porque las otras salas no tienen. Según la directora de esta institución educativa, sería la 5ª vez aproximadamente que ingresan adictos de la zona a perjudicar en esta institución educativa. Bueno, hace 24 horas exactamente hacíamos este mismo contacto con Alexis Aveiro desde KQP, aguardando que el tribunal de sentencia dé su veredicto en el caso de la madre y el padrastro de Yuyu. Bueno, la espera sigue siendo hasta ya angustiosa, realmente bastante larga la deliberación del tribunal, Alexis. Y se cumplen ya un poco más de 30 horas inclusive, Carlos, de la deliberación de este tribunal de sentencia que deberá condenar o finalmente dar un veredicto con respecto a la situación procesal de estas 2 personas acusadas, en este caso investigadas primeramente por la desaparición de esta niña francesa en la zona de Emboscada. La solicitud de la Fiscalía es de 9 años de prisión para la madre, Lilian Zapata, por abandono e incumplimiento del deber, así también por abandono al padrastro en este caso. Algunas situaciones que se presentan y por lo general cuando se va a dar lectura a un veredicto, las partes son llamadas 1 hora antes de la lectura del mismo, es decir, de la sentencia. Sin embargo, en las afueras todavía continúa todo el grupo de fiscales, en este caso el fiscal que lleva adelante la causa con los coayudantes, algunos familiares de la niña desaparecida, también aguardando, no fueron convocadas para la reapertura del juicio, es decir, podría darse en 1, 2, 3 o también nuevamente en las próximas 24 horas este veredicto. Pero con respecto a la situación de Lilian Zapata, nosotros conversábamos con ella, nuestra compañera Blanca López lo hacía, llamativamente decía, de entre todas sus expresiones manifestaba que ella siente como madre que Yuyu está viva. Esto decía. Yo dudo
y desconfío completamente de la fiscalía, porque si le buscaran a mi hija le iban a encontrar. ¿Tu papá decís que es el responsable de la desaparición de tu hija, Lilian? No digo que es responsable, pido que le investigue porque yo no soy adivina, no puedo saber, pero la fiscalía podría investigar. ¿Qué pedís que se le investigue a tu papá concretamente? Yo pedí que le investigaran desde el principio. ¿Y por qué le investiguen qué cosa? Que le investiguen sus contactos, sus movimientos de su día, que allanen su casa, que lleven su teléfono. Ahora, él está muy preocupado por eso. Y la fiscalía, ¿por qué no me escuchó? ¿Por qué la fiscalía no me quiso ayudar? Yo estaba limpiando, también estaba en el sanitario, porque como ustedes pueden recordar, se encontró rastros de sangre que la fiscalía nunca salió de mentir, que era el periodo. También como mujer me tengo que cambiar. Y estaba haciendo cosas de la casa. Mi hija desapareció enfrente del capataz. Si el capataz no me hubiese dicho que mi hija se fue detrás de las cabras y que vayamos a buscar de aquí para allá, jamás le íbamos a pensar que se fue detrás de las cabras. ¿Usted sigue en confianza o confiando en su pareja Reina? Sí, confío en él. Lilia, ¿qué te dice tu corazonada como madre? ¿Está viva? Yo como mamá siento que mi hija está viva. Como mamá, yo estoy segura que mi hija está viva. ¿El ADN no era necesario? ¿Tu ADN? No era necesario. ¿Por qué iba a ser necesario? Yo pienso que eso era una técnica de la fiscalía para tenernos más tiempo privado de libertad. Porque ellos podían haber hecho tranquilamente si tenían todo. ¿Por qué no hicieron? Lilia, ¿por qué con lo ocurrido con tu hija la menor, por qué tu hija la mayor fue inmediatamente a Europa? Por seguridad, por resguardo, porque no sé qué pasó. No es lo que indicaba Lilian Zapata, y como podrán observar a mis espaldas, ese es el tribunal. Hablamos de la sala de juicios orales número 2, lugar donde el tribunal de sentencia en instantes o en las próximas horas tendrá que dar su veredicto. Por de pronto, hasta ahora no se tiene un horario concreto y nuevamente podría extenderse inclusive para mañana la lectura del mismo, Carlos, compañeros. Bien, excelente, Alexis. Vamos a seguir aguardando y ojalá que sea ajustada a la legislación y al criterio razonable, justo y en base a la ley, la determinación asumida por este tribunal que sigue su deliberación. Alexis, buenas noches. Hasta luego, señor. Hasta luego. Bueno, una situación que todavía nos mantiene alertas y pendientes a esta noticia todavía en desarrollo en la ciudad de Cacupé, y ni bien haya alguna determinación, la vamos a compartir con ustedes en vivo y en directo. Vamos a hablar ahora de la incomodidad que tienen que vivir los vecinos de la zona de la avenida Bruno Guyari, porque allí se están realizando trabajos, cierto, muy importantes, pero que vienen muy atrasados. Estamos hablando del proyecto de mejoramiento del sistema pluvial. Los comerciantes, por ejemplo, los frentistas están teniendo millonarias pérdidas. Desde hace aproximadamente 6 meses iniciaron los trabajos de desagüe pluvial sobre la avenida Bruno Guyari a la altura de la ciudad de Lambaré, para la cual se establecieron los desvíos en las calles paralelas, lo que significa un perjuicio económico para los comerciantes de la zona debido a la poca afluencia de personas. Nosotros hemos enviado una solicitud pidiendo una ayuda al Estado, ya que a todos nos está perjudicando económicamente. Ellos rechazaron categóricamente que la avenida no se cierra, y eso es mentira. Ustedes van a controlar que acá pasan, en media hora va a pasar 2, 3, 4 vehículos y después 2, 3 horas así empieza. ¿Y anteriormente cómo era? Y anteriormente había mucha gente, mucha venta, todo, y estamos perdiendo casi mucho ya. Estamos pensando hacer una manifestación con toda la gente que nos necesita, que tenemos trabajo, o sea que trabajamos independientemente, ¿verdad? Sí. Y presentamos una nota al Estado en junio. Y en ese interín, después de 8 días, 15 días por ahí, vinieron los del ministerio supuestamente a hablar con nosotros. Pero ¿qué dijeron? Justamente ustedes vieron ya, ustedes hace rato ya están acá. Sí. Y no había movilizaciones de la empresa que trabaja, ¿verdad? Cero movimiento. Ahora se dieron cuenta, parece, y empezaron a trabajar, y siempre es así. Y cuando nos cerró allá, y allá también está todo totalmente cerrado, bajo nuestra venta, y sería como 4
cuadra por ahí completamente, hasta la copetrora allá en la esquina. ¿Ustedes negocian que tienen acá? Sí, tenemos taller mecánica, gomería, lavadero y eso, pero cuando se trancó todo esto, no pasa más el vehículo por acá, nadie viene, ¿verdad? Toda la gente se van por el empedrado. De la calle paralela y ya nadie pasa por acá. Entonces nos afecta muchísimo, o sea que, y tenemos en cuenta prácticamente que nos va a llevar todavía hasta fin de año y si vamos a estar en peores situaciones en lo que ya estamos luego, ¿entendés? Entonces nosotros lo que le pedimos justamente a los ministerios públicos que nos enviamos una nota, por lo menos para que nos den, nos ayude un poco, o no sé, indemnizar un poco, no sé cómo se llamaría eso. Obras públicas. Nosotros hablamos con la gente de la empresa, lo que ganaron esa licitación, y ellos categóricamente nos dijo, nosotros no tenemos nada que ver, nos dijo, de entrada. Y tener que hablar con el ministro de Obras Públicas y todo eso. Y presentamos, ¿y qué pasó? Ese día que vinieron a verificar, dejaron, o sea que seguramente se pusieron de acuerdo, ellos dejaron de trabajar y abrieron totalmente para que circule el vehículo. Pero ese fue un día nomás. Y después ya cierran continuo, todos los días prácticamente. Las obras comprenden un tramo aproximado de 500 metros hasta el arroyo Leandro Sosa. Por esta razón, los frentistas acudieron incluso al Ministerio de Obras Públicas pidiendo una intermediación para la adjudicación de un subsidio económico. Sin embargo, solo recibieron negativas, por lo que ya anuncian una manifestación en las próximas semanas. Bueno, cada 23 de septiembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Pío de Pietrelcina, el santo capuchino que presentaba las estigmas de Jesús y también de los milagros. Por esa razón llegamos hasta la capilla San Pío, allí en Trinidad, donde una gran concurrencia de fieles se acerca para venerar al milagroso santo italiano. Cada 23 de septiembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Pío de Pietrelcina, el santo capuchino de los estigmas y de los milagros. Según los hermanos franciscanos capuchinos, San Pío llevó en su cuerpo las llagas de Cristo por 50 años y también su vida sacerdotal estuvo marcada por muchas gracias extraordinarias: sanaciones, conversiones, bilocaciones, conocimiento de los corazones, lo que hizo de él uno de los santos más populares de los últimos decenios. Hoy en día su santuario es meta de constantes peregrinaciones. O sea que San Pío es su punto fuerte, es que estuvo siempre al lado de los necesitados. De ahí que surgió la Casa Alivio del Sufrimiento allá en San Giovanni Rotondo, donde no había nada y él quería dar respuesta a esta gente. Y ahí entonces él dijo, vamos a construir un hospital en la época más moderna, sin ni un guaraní. Y empezó a hacer un hospital que hasta ahora funciona. Yo digo también que nosotros también, inspirados de San Pío, hacemos todas también las obras aquí en Paraguay, ahí la casa de los abuelitos, ahí atendemos a tanta gente, a tantos niños ahí en Cateura, en Ciudad del Este, también inspirado de San Pío, sin ni un guaraní comenzamos. Durante todo el día habrá homenajes a San Pío en sus santuarios. Se podrá degustar en los sitios los deliciosos café capuchino y los panificados elaborados por los hermanos. De San Lorenzo vine tempranito para disfrutar de la celebración de la primera misa. Muy devota de San Pío. Devota de San Pío, sí, siempre me demuestra sus milagros. Sí, con la salud, gracias a ustedes. Sí, con esto le ayudamos a los hijos de San Pío, sí, así mismo es. Tenemos panes, tenemos galletitas corazón, chipita, trabajito de los abuelitos, adultos mayores, estamos vendiendo. Y el café que se encarga el hermano. El café y el cocido. El café capuchino especial que se encarga el hermano. Sí, delicioso. Una delicia, una delicia. Sí. La mejor conclusión después de la misa del café capuchino. Sí. Ahora el corazoncito ya sale. Con corazoncito y todo, ahora ya no está. Estamos disfrutando ya del café capuchino. Paso también rezando. Así mismo. Pidiendo tantas cosas. Dando gracias al Señor por tantas bendiciones y también pidiéndole por los hermanos más necesitados. Todo para la Fundación de San Pío. Excelente, y de paso se colabora, ¿verdad, hermano? Y se toma un rico café, por sobre todo ya vimos cómo se hace, y la gente muy contenta también con... Así mismo, ahí tomando un rico café, ustedes están haciendo obra de caridad. Eso es lo más lindo, ¿verdad?
La capilla San Pío de Trinidad está ubicada sobre la calle San Juan 2035 del barrio Trinidad. Habrá misas a las 15 horas y a las 19 horas. Las automisas en la Costanera de Asunción serán a las 15 y a las 19 horas. Y fue detenido uno de los miembros de haber integrado una banda de secuestradores. Su víctima había sido un joven universitario de Orqueta que estuvo en cautiverio el pasado 9 de septiembre. Del poder del aprendido se incautó el teléfono usado para pedir el rescate. Detuvieron a Jonathan Andrés Vergara Duarte, de 21 años de edad, en el kilómetro 126 de la Ruta 5, distrito de Arroyito, frente a la comisaría 20ª Cuero Fresco. El mismo contaba con orden de captura por el caso del secuestro express de Fabio Cristian Frutos Romero, de 22 años de edad, quien estuvo en cautiverio por 24 horas en Orqueta y liberado sin el pago de rescate. Jonathan fue detenido durante un control preventivo de personas y vehículos. A este joven que fue detenido se le está investigando por el hecho punible de secuestro y además de otros hechos relacionados también al secuestro. En poder del mismo se encontró un aparato celular que sería el aparato celular, coincide con el email utilizado por los extorsionadores cuando llamaron al tío de la víctima a pedir, a exigir el pago de rescate. Fue ese aparato celular el que se utilizó. Y a más de eso, a más de estar en posesión del aparato celular, existen otros elementos también que de acuerdo a la investigación lo vincularían con este hecho y que justamente dieron pie para que el Ministerio Público ordene la detención del mismo. ¿Cuál sería la participación de esta persona detenida, la compañera? Bueno, en realidad nosotros estamos con una investigación incipiente, nueva. Tenemos el plazo ordinario de 6 meses para determinar ese grado de participación. En este momento lo que tenemos son sospechas de su participación dentro del grupo y esas sospechas están fundadas en elementos técnicos como ser informes de telefonía, hallazgo de evidencia en su poder. Entonces estos son los elementos. Ahora, si él participó en la captura o si solo participó en el pedido de rescate, eso ya a través de la investigación que, como decía, durará 6 meses, es lo que se va a poder determinar. El aprehendido fue entregado al personal de antisecuestros de la Policía Nacional para trasladarlo hasta la guardia de la Dirección de Policía de Concepción, donde actualmente se encuentra recluido, mientras que la investigación del caso continúa, ya que habrían más personas implicadas en el hecho.